En los 90, nosotros como niños o adolescentes, a mí me tocó ser un niño en los 90, teníamos varios temores. Entre ellos la oscuridad, algún que otro monstruo que se escondía en el armario debajo de la cama y abrir un regalo videojueguil y que resultara ser un Polystation. Al menos para los nacidos entre finales de los 80 y principios de los 90, como es mi caso. No había mayor desgracia que un familiar poco ducho en videojuegos se tuviese que encargar, por ejemplo, del regalo de Navidad o regalo de cumpleaños. Porque ahí aumentaban las posibilidades de que algún dependiente sin escrúpulos le dijera: aquí tenés la Polystation, es lo máximo en videojuegos, haciéndoles creer que se estaban llevando la consola con la que todos los niños soñaban. Paréntesis: si se fijan, la Polystation, por ejemplo acá en Latinoamérica, era idéntica a la PlayStation, por lo menos en diseño. Y aquel que no preguntara si era a disco o a cassette, algo que no era normal hacerlo, te podían terminar vendiendo una Polystation o una PlayStation a cassette. Estamos hablando de consolas totalmente diferentes. Una NES o Famicom, como también muchos lo conocen, o en este caso versus una PlayStation 1. Menos mal que los años de la Polystation, o mejor dicho, los años dorados de la Polystation ya han pasado. El auge del videojuego en móviles y tablets ha llevado a la necesidad de encontrar alternativas baratas para el ocio doméstico. Pero, ¿qué fue de aquellas consolas que aparentaban ser quien jamás fueron? ¿Cómo eran realmente? ¿Quién estaba detrás de ellas? ¿Por qué arruinaron tantas infancias? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo se generó el negocio de los cassettes que eran clones? Quédense conmigo aquí en EduMás Games y vamos con el video. Para empezar, preguntarse de qué era capaz la Polystation, cómo funcionaba por dentro, su calidad de construcción iba en consonancia con lo que se suponía que era. Bueno, veámoslo. Era una PlayStation por fuera, en muchos casos, y era una NES por dentro. Muchos acá en Latinoamérica lo conocemos como Polystation, pero tenía una infinidad de nombres. Hay multitud de consolas clónicas con nombres distintos, pero arquitecturas bastante similares. El motivo es que por dentro todas estas clónicas eran prácticamente iguales. Funcionaban con un cartucho de NES, aunque su diseño aparentase contener un lector de discos. Por ejemplo, acá en la foto que hemos visto en la introducción, pueden ver cómo la Polystation imita perfectamente, por lo menos en diseño o en carcasa, a una PlayStation original. Tiene acá, por ejemplo, esta imagen, la PlayStation 1 y la PSX, ¿verdad? De la misma generación, pero más reducida. Cualquiera diría a simple vista que funcionaban con discos compactos, como las consolas que aparentaban ser, y en realidad que no. Otra foto de la misma Polystation a la izquierda, con la ranura para cartuchos a la vista. Una curiosidad era que la mayoría de los cartuchos originales de NES también funcionaban con estas consolas. El nivel gráfico era pobre versus la consola original, pero funcionaban. Otra ventaja, entre comillas, de estas consolas eran que podían ejecutar tanto cartuchos europeos como japoneses. El motivo de la existencia de la propia Polystation, o clones en general, podemos llamarlo así, era el funcionamiento mediante cartuchos. Lo encontramos en el nacimiento de las NOAC, o NES on Chip, que es una tecnología aparecida a principios de los 90 que permitía jibarizar la placa base de la NES para convertirla en un chip diminuto y bastante asequible. Es decir, básicamente hacer una copia de la placa base de la NES, ¿verdad? Y comprar unos chips en las cuales se le cargaba el ROM del juego. Copiaban las carcasas, el plástico en este caso, y mediante cartuchos, digamos, genéricos, copiaban en estas memorias el juego. La llegada de esta tecnología, NOAC, permitió que no solo cualquiera pudiese fabricar sus propias variantes de la NES, sino también hacerlo en el diseño que se deseara. Las limitaciones espaciales que suponía la placa base original habían desaparecido. El único problema entonces era la ilegalidad de distribuir Famiclones o Polystation.
como se les empezó a llamar, haciendo un juego de palabras con PlayStation. El nombre que se le conocía en China era NES, fruto de la unión de Family Computer, el nombre original. Como es sabido, fabricar PlayStation era ilegal por una cuestión de patentes y derechos de propiedad intelectual. Pero adivinen quién se animó a hacerlo. Sí, así es. China. China lo hizo. China vio nacer a varias pequeñas empresas que se dedicaron a fabricarlos con la idea de venderlos, principalmente en países poco desarrollados económicamente como para vender en masa las consolas originales, pero a su vez con el suficiente desarrollo como para tener televisores en la gran mayoría de los hogares, como por ejemplo fue aquí en Latinoamérica. Así se explica que varios países de esta región viesen el auge en estas videoconsolas. Otro requisito básico para la fábrica de estos clones en mercados extranjeros era que fuesen países más laxos mejor respecto a las leyes de propiedad intelectual y patentes. Acá en Latinoamérica era casi nulo el tema de que era ilegal venderlos. Entonces, al haber esa libertad total de movimientos para vender estas consolas, se recurría normalmente a limitar su comercio a pequeñas superficies, dejando fuera franquicias y grandes almacenes. Es decir, en las tiendas oficiales era difícil de encontrarlos, pero en jugueterías, en bazares, en locales, digamos, de menor auge, ahí podías encontrar tranquilamente la PlayStation. Además tenías la, entre comillas, ventaja que Nintendo y Sony normalmente en Latinoamérica no tenían tiendas oficiales, por lo que no había ningún problema para las tiendas más pequeñas venderlas. La PlayStation dio imagen, por ejemplo, a nuevas creaciones, como fue en el caso de la PlayStation. Y como puse en las imágenes, hubieron otras consolas que también fueron una inspiración para estas clones, como la Play 2 o la Play 3. Hablamos de las consolas clones. Bien, ahora la pregunta, ¿cómo se popularizaron los cartuchos de NES? En este caso clones, los cartuchos falsificados. Los cartuchos de NES son una parte icónica de la historia de los videojuegos. En los 90 empezaron a surgir los clones de cartuchos no oficiales que ofrecían una variedad de juegos en un solo cartucho. 100, 1000, 10.000 juegos en uno, por ejemplo. Impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hacían estos cartuchos clones de NES? Pues bien, en realidad eran bastante sencillos de hacerlos. Los fabricantes de estos clones utilizaban cartuchos de NES originales, los desmontaban, clonaban la información mediante un dispositivo en donde sacaban la ROM del juego, lo volcaban a una computadora y reemplazaban posteriormente los chips internos con chips de memoria que contenían estos juegos en su interior. Una copia de la ROM puesta en un cartucho, digamos, virgen, un cartucho vacío. Estos chips de memoria eran programados con los datos de los juegos y se soldaban en lugar de los chips originales del cartucho. Luego se volvían a ensamblar los cartuchos y se les agregaba una etiqueta nueva con el título del cartucho clon y la lista de juegos que contenía. Y obviamente se le fabricaba también una carcasa de plástico. Lo importante para tener en cuenta en estos cartuchos clones era que no tenían la licencia de Nintendo ni cumplían con las normas de calidad de la empresa. A menudo los juegos incluidos en estos cartuchos clones obviamente eran copias ilegales, muchas veces tenían juegos repetidos, juegos rotos, y evidentemente la calidad del video y del audio era muy inferior a los juegos originales con licencia. En cuanto a los precios, los cartuchos clones de NES eran generalmente mucho más baratos que los juegos originales con licencia. Podían ser vendidos en el rango de 5 a 20 dólares, mientras que los juegos originales tenían un precio promedio de 30 a 50 dólares. Como vieron, utilicé un ejemplo de la creación de un cartucho de Super Nintendo o la NES, gracias al canal Mundo Yacara Colombia, en donde me nutrí de su video. Muy interesantes tutoriales tiene este canal, por lo cual les recomiendo y les dejo en la descripción. Para finalizar, a día de hoy, la presencia de las PlayStations, al menos aquí en Latinoamérica, es prácticamente inexistente.
Algunas posibles causas son la masificación de las videoconsolas, algo que ha hecho mucho más fácil la detección de estas como plagios, o la llegada de los smartphones, tablets y otros dispositivos electrónicos, algo que ha desalentado la fabricación o la venta de estos. Las consolas baratas que tenés que conectar a la tele ya no son necesarias. Y además es una molestia. Ocupan una tele, ocupan espacio, cosa que los celulares y las tablets no. Y eso es todo, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta breve historia sobre cómo se clonaban los cartuchos de NES en los años 90. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscríbete para más contenido de juegos retro. Amigos, hasta la próxima. Cuídense, pásenla bien. Adiós.